Muy bien, como lo prometido es deuda. 3 minutos, ya son las 5 y 3 minutos al menos acá en Bogotá. Bienvenidos a este espacio, un espacio que busca intercambiar información, que busca que sea de reflexión para ustedes, pero que ojalá también pueda ser dinámico, que no sea yo acá solamente la que está hablando y pasando diapositivas y demás. ¿Por qué? Porque fíjense, vamos a hablar de un tema del que ustedes saben un montón y es lo relacionado con las competencias blandas y cómo este tema de las competencias blandas termina siendo hoy por hoy las protagonistas en los procesos de selección, en las posiciones de empleabilidad, en las oportunidades de ascenso y de movimiento horizontal, vertical o diagonal dentro de las organizaciones. Es decir, es un tema interesantísimo para aquellas personas que estén en proceso de búsqueda de empleo, pero también para aquellos que tengan un empleo o inclusive un emprendimiento en este momento en sus manos. ¿Por qué? Porque resulta que el tema de las competencias blandas, primero es un tema que llegó para quedarse y segundo es transversal a todo lo que tiene que ver con nuestros proyectos y nuestras carreras profesionales. Entonces, sin más preámbulo, comencemos este conversatorio. Me encantaría que si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna anécdota que les gustaría compartirlo, abren sus micrófonos y dejemos un poquito la timidez para conversar rico y para conocernos todavía un poco más. Y quienes no les gusta mucho el micrófono, pues el chat está abierto y disponible también para ustedes. Entonces, a ver, ¿quién soy yo? En algunas personas por acá veo algunos nombrecitos conocidos, pero no en todos los casos. Mi nombre es Sonifer Villarreal, un placer conocerlos, un placer tenerlos hoy acá. Yo soy coach y soy psicóloga, soy consultora de talento y de carrera acá en Manpower Group Colombia y tengo algún tiempo trabajando en el área de la gestión humana. Me fascina definitivamente trabajar con la gente, por la gente y con la gente, ¿sí? Y específicamente lo que más me gusta hacer es brindar información, herramientas o acompañamiento en pro del bienestar de las personas en los ambientes laborales. ¿Por qué en los ambientes laborales? Porque es ahí donde pasamos el mayor porcentaje de nuestra vida, ¿sí? Es allí donde nos desarrollamos, donde nos retamos, donde aprendemos un montón y por eso me he dedicado a ello. Y este tema, precisamente, el tema de las competencias blandas, tiene muchísimo que ver con eso, porque muchas de nuestras competencias blandas precisamente las adquirimos, desarrollamos y fortalecemos en el ambiente laboral, pero ojo, no necesariamente, ¿sí? Y ya vamos a ir viendo qué significan, cuáles son sus definiciones y demás, ¿ok? ¿Por qué estamos hablando de este tema y por qué decidimos invitarlos a esta conversación? Hace algunos años atrás se hablaba del mundo VICA y el mundo VICA significaba un mundo o un mercado laboral o un mercado de negocios que se caracterizaba por ser volátil, incierto, complejo y ambiguo. De ahí el nombre VICA. ¿Sí? Si ustedes lo googlean, lo colocan en internet, Mundo VICA, le van a aparecer videos, una cantidad enorme de información, de inclusive tech talks, bloggers, etcétera, hablando de cómo el mundo de los mercados cambió. ¿Cuándo ocurre el pre-VICA? Es todo lo que es antes de los años 80 y se consolida en los años 90, ¿sí? Entonces el mundo VICA, que decimos que es un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, empieza o se categoriza más o menos a mediados de los años 90. Para ese momento, veíamos que la era de la información era el protagonista, ¿cierto? De hecho, no sé si recuerdan algunos acá esa frase que la veíamos por ahí en los medios de comunicación y era bienvenidos a la era de la información, bienvenidos a la era informática. ¿Por qué? Porque ya el tema del Internet, de la comunicación online, del www ya estaba masificado y eso cambió considerablemente la forma de hacer negocios, la forma de comprar, la forma de vender y por supuesto la forma de trabajar. Cuando cambian los mercados, cambian las características de las personas que trabajan en los mercados, porque cambian además los clientes y necesitamos entonces empezar a adaptarnos. Entonces, para aquel momento empezaban a haber una cantidad de competencias
que nos pedían en los trabajos, sea porque estábamos buscando trabajo desde cero, estábamos recién empezando nuestro mundo laboral, que fue lo que me pasó a mí, por ejemplo, en aquella época, o porque ya teníamos un trabajo y nos empezaron a retar, nos empezaron a enseñar cosas como la comunicación efectiva o el liderazgo integrador, o se hablaba mucho del trabajo en equipo, de la resiliencia, es decir, competencias o habilidades que estaban muy relacionadas con este mundo tal cual y como estaba fluyendo. Pero, oh sorpresa, mis estimados, ese mundo VICA evolucionó, ¿sí? Cambió. Ahora vivimos en un mercado mucho más fluido y se habla inclusive la Organización Internacional del Trabajo, lo llama los mercados superfluidos. Y es que ahora el acrónimo cambia y ahora lo llamamos, es decir, ahora estamos en un mundo BANI. BANI corresponde a frágil, ansioso, no lineal e incomprensible en inglés, ¿sí? Pero se los puse en español para no enredarlos tanto. Pero realmente el acrónimo BANI, ¿sí? Está por estas mismas palabras, pero en inglés. Y es frágil, ¿por qué? Porque ya no estamos hablando de que sea volátil, de que los cambios sean contundentes y que sean revoluciones muy contundentes o muy extremas, sino que más bien empezamos a ver que nuestros clientes, nuestras empresas o nuestros negocios son un tanto frágiles, están muy sujetos a la globalización y a cómo se están moviendo los mercados internacionales. Entonces, lo que consideramos que está excelentemente bien organizado en algún momento particular del año o de un mercado, de repente pasa algo por allá en Shanghái, por ejemplo, y nos cambia todo. O de repente ocurre algo por allá en California y yo estoy aquí en Bogotá y me dicen, no, pero ¿eso qué tiene que ver? Y resulta que sí, que tiene que ver. Es un mercado más ansioso. ¿Qué significa un mercado ansioso? Un mercado que está pensando constantemente en el futuro y que todo lo que se hace y todo lo que se piensa y todo lo que se organiza es pensando en un contexto futuro. Entonces, claro, sentimos que el tiempo va a todo, ¿cierto? Un mercado no lineal. ¿Qué quiere decir no lineal? Que en algunas industrias, inclusive en algunos de nuestros trabajos del día a día, antes veíamos que el crecimiento pues era lineal o tenía una forma más o menos definida, pero resulta que no, que esto se va pareciendo más como un muro de escalada. Voy avanzando hacia arriba, pero retrocedo un poquitico, ¿sí? Después subo otro poquitico, después me voy hacia la derecha, porque desde aquí tengo una oportunidad mejor para poder seguir subiendo. Y es incomprensible. ¿Qué significa incomprensible para efectos de los mercados laborales? Que no necesariamente lo podemos predecir con precisión. Antes, los que trabajábamos en recursos humanos, decíamos que habían unos ciclos, ¿sí? Y bueno, uno sabía que más o menos en enero pasaban tales y tales cosas y más o menos en tal mes había una mayor cantidad de renuncias, por lo tanto iba a tener una mayor cantidad de contrataciones y que más o menos en tal mes estábamos organizando un presupuesto para tomar decisiones en ese sentido. Ya no, ¿sí? Y sobre todo después de pandemia, porque además estamos súper claros que la pandemia empujó el fortalecimiento o el asentamiento de lo que llamamos el mundo del mercado WANI de una manera pues mucho más grande y mucho más acelerada a lo que la teníamos antes, ¿sí? Antes vivíamos en un BANI, pero un BANI que estaba todavía en transición. ¿Qué genera todo esto? Que obviamente necesitamos ahora unas habilidades distintas a las que necesitábamos hace 22 años atrás o hace 32 años atrás para poder responder a esas necesidades, a esa fragilidad, a esa ansiedad, a eso no lineal en términos del crecimiento o el avance y a esa incomprensibilidad. No sé si esa palabra existe, pero me pareció chévere decirla. Y el tema está en que esto se vive de forma genuina y tangible en todo el camino de la empleabilidad, sea que esté buscando yo trabajo en este instante, o sea que ya me empleé, pero por supuesto yo quiero seguir creciendo, retándome y demás. Este es el contexto número uno. Ahora, ¿qué rol juegan las competencias blandas en el mercado laboral de hoy, que tiene estas cuatro características que acabamos de ver?
Eso es justo lo que vamos a conversar. Pero como es un conversatorio y la idea es que sea muy dinámico, quiero invitarles desde ya que busquemos papel y lápiz para tomar noticas, para hacer algunos ejercicios, para escribir algunas anotaciones, para sacar algunas cuentas, porque la idea es involucrarnos en la información. ¿Para qué? Para empoderarnos más y fortalecer nuestro nivel de empleabilidad. Y antes de que se lo pregunten, ¿qué es el nivel de empleabilidad y por qué lo vengo nombrando varias veces? Es nuestra atractabilidad o nuestro nivel de sentirnos realmente importantes para el mercado laboral de hoy. ¿Qué tan atractivos somos como profesionales para el mercado laboral de hoy? Insisto, tenga yo trabajo o no. Otro tema importante para antes de empezar a hablar en profundidad de este asunto es que podamos definir qué es una competencia blanda, porque claro, los que estamos en recursos humanos hablamos de esto a cada rato y lo nombramos muchísimo, pero aquí les traigo una definición que me la encontré en internet y le hice un mix con algunas otras. Una competencia blanda puede definirse como una destreza asociada a la inteligencia emocional, interesante concepto, y a la capacidad que tiene un individuo para interactuar efectivamente a nivel personal y profesional, las cuales deben ser transversales a las habilidades duras, que son las técnicas, ¿sí? Las de la profesión, las de la academia, o deben estar directamente relacionadas con el quehacer, es decir, con el cargo que yo estoy desempeñando o con el cargo que yo quiero desempeñar. Entonces, en palabras muy sencillas, las competencias blandas es eso que me caracteriza a mí como ser humano en el ambiente de trabajo. ¿Cómo me comunico? Por ejemplo, ¿cómo tomo decisiones? Si trabajo con personas o prefiero trabajar sola. ¿A qué velocidad lo hago? Si se me hace sencillo no tomar decisiones. ¿Cómo es mi capacidad de planificación en un proyecto a largo plazo? ¿O cuál es mi capacidad de planificar con este mundo cambiante e impredecible tal y como es el Bani? Fíjense, todas estas son habilidades, destrezas o competencias que son independientes de lo que yo sé, que son independientes de mi conocimiento técnico, que es lo que en recursos humanos se llaman las competencias duras o las habilidades duras. Si yo sé Excel, si yo sé armar un CAPEX, si yo sé hacer una entrevista por competencias, si yo sé calibrar una bomba hidráulica para sacar agua de un pozo petrolero, ¿sí? Eso es lo duro. Lo blando tiene más que ver con el ser humano, tiene más que ver con la persona y fíjense, está directamente relacionado con nuestra inteligencia emocional y cómo esa inteligencia emocional que yo tengo o que estoy desarrollando, porque genuinamente se puede desarrollar, me sirve para interactuar efectivamente a nivel personal y profesional para hacer lo que tengo que hacer, para hacer que las cosas pasen. ¿Sí? Manpower Group investiga muchísimo a nivel global muchos temas que están relacionados con el mundo del trabajo y entre otras cosas hay ciertas investigaciones de Manpower Group y quien las quiera les podemos regalar el enlace para que se las descarguen de forma gratuita. Uno de los estudios tiene que ver con la escasez de talento y los hacen a nivel global, a nivel Colombia y a nivel regional. Y cada vez que uno ve esos estudios, uno se sorprende y dice, pero ¿cómo es posible que esta gente de Manpower Group diga que hay escasez de talento si hay tanta gente desempleada? Claro, el tema está en que cuando nos sentamos a leer cuál es la escasez genuina, no es una escasez de competencias duras, es una escasez de competencias blandas y por eso estamos hablando de eso hoy acá, para que ustedes puedan tener muchas más herramientas para sacarle provecho a las competencias blandas con las que ustedes ya cuentan y que ese sea su valor diferencial en términos de empleabilidad. Dentro del marco, seguimos con el marco. El primer marco era Mundo Bani, el segundo marco era definir las competencias blandas. Este es el tercer marco para entrar a la conversación de hoy y es, ¿por qué será que ahora estamos hablando de competencias blandas si antes no se hablaba de esto o se hablaba muy poquito? Más allá de que haya cambiado este tema del mercado y del mundo Bani, eso generó
una forma diferente de trabajar, una forma diferente de hacer negocios. Y si a eso le sumamos que todo el mundo, todo el tema de la tecnología y la velocidad a la que se mueve la tecnología cambió la manera y el ecosistema de trabajo, hay algo que también cambió y son los sistemas o los modelos de liderazgo. Todo esto lo pueden googlear, ¿eh? No quiero que se enreden con tantos conceptos, pero era importante como contexto. El modelo de liderazgo cambió. ¿Cuándo cambió? Más o menos en la misma época en la que cambió el tema de mundo ubicado, mundo Bani, tal cual. Y eso todo se va conjugando. Cambió del Management 2.0 al Management 3.0, ¿sí? Y el 3.0 se caracteriza, y ahorita lo vamos a ver, precisamente por un líder que energiza a las personas, un líder que empodera a sus equipos, un líder que se alinea con los obstáculos a medida que van surgiendo, un líder que desarrolla las competencias de su gente y las propias, un líder que quiere que la estructura crezca y un líder que lo mejora todo siempre. En resumen, realmente estamos hablando de un modelo de gestión y de liderazgo que está centrado en las personas. Es lo que llamamos el Human Age. Ya no hablamos del Information Age, es decir, de la época del poder de la información. Ahora el poder es antropocéntrico, está centrado en las personas. Y el liderazgo que nos están pidiendo las organizaciones para poder ser efectivos en ese mundo Bani, pone en el centro al ser humano, pone en el centro a ese colaborador de carne y hueso, con necesidades, con emociones, con motivadores, con sueños, con anhelos, con desmotivadores también, con factores estresantes. Y como yo, siendo líder, puedo generar sinergia con las habilidades que esa persona tiene para hacer que las cosas pasen. Entonces, las competencias blandas hoy son la base del modelo de gestión y son la base del nuevo modelo de liderazgo, que no es tan nuevo en la verdad, pero ya les voy a contar de dónde nace esto. Y resulta que hoy la diferenciación profesional la hacemos en selección, en desarrollo y en crecimiento organizacional en función de las competencias blandas. Ya no es tanto o mucho el saber, sino el cómo, ¿sí?, yo transmito ese saber, el cómo yo aplico ese saber en el día a día laboral, el cómo yo hago sinergia con tu saber versus el mío e intercambiamos y nos potenciamos mutuamente. Fíjense que es un tema mucho más humano y ya el foco no está puesto tanto en el tema de objetivos, resultados, KPIs. Ahora está puesto más en las personas y en su bienestar. ¿Quién se inventó esto? ¿Quién tiene la culpa para ir a jalarle las orejas? Pensarán algunos. Por supuesto que el mundo de la tecnología, con su cambio de el poder de la información, de tanta información, empezaron a decir, ya va, pero es que nos está faltando un factor muy importante. Y es que estamos siendo muy exitosos, pero ¿por qué estamos siendo exitosos? ¿Cuál es el factor clave acá? Y esto lo empezó a estudiar nada más y nada menos que Google, más o menos por allá en el 2012. Se llamó el Proyecto Aristóteles. Es una cosa fascinante. Para quien la quiera googlear, hay mucha información al respecto, por supuesto. Y el Proyecto Aristóteles que nos regaló al mundo del management, al mundo de la gestión humana, al mundo de la empleabilidad y al mundo de los profesionales. Nos regaló la clave, el ingrediente secreto, que nadie se había puesto a estudiar con tanta rigurosidad, para comprender cuál es la clave principal para que los equipos de alto rendimiento sean tan exitosos. Y fíjense, no sorpresa, es la seguridad psicológica, ¿sí? Y la seguridad psicológica es la base del mundo Bani, con todas estas características que nombramos, es la base, su base son las competencias blandas y la inteligencia emocional, es la base del Management 3.0 y es la base de las metodologías ágiles, que es lo que más se habla y que es lo que más nos piden ahora en las entrevistas. Fíjense cómo todo está de alguna otra manera tejiéndose. ¿Y qué es la seguridad psicológica? En palabras muy sencillas, es esa posibilidad que el líder debe propiciar, desarrollar y fortalecer
con sus equipos de trabajo y a su vez entre ellos, ¿sí? Entre los mismos colaboradores, para que exista un ambiente de cercanía, de camaradería, de apoyo mutuo y donde la innovación, las nuevas ideas y los errores tengan espacio. ¿Por qué me están hablando de errores? ¿Por qué me están hablando de innovación? Recordemos rápidamente las palabras que caracterizan al mundo Wani. Frágil, hay que innovar. Ansioso, hay que ser muy flexible. No lineal, hay que ser súper adaptable. E incomprensible, hay que aprender a avanzar a pesar de no tener toda la información, aun cuando podamos cometer errores en el camino. Entonces, en resumen, todos estos cambios, ¿sí? Que se vinieron dando a partir más o menos del 2005, 2010, terminan en que las competencias blandas son las protagonistas del mercado laboral de hoy y además son las protagonistas de la empleabilidad. Insisto, tenga yo trabajo, pero quiero seguir creciendo dentro de la empresa o tenga no yo trabajo y necesito entonces aprobar esos filtros de los procesos de selección, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de las competencias blandas y del management y que ahora nos piden cosas distintas, en resumen, ¿qué es lo que nos piden las empresas? ¿Qué es lo que nos está pidiendo el mercado laboral de hoy? ¿Sí? Nos está pidiendo 10 cosas. Pero antes, y esto es algo así como en los comerciales, para dejarlos en suspenso, quisiera leerlos en el chat o micrófono abierto y que ustedes me digan cuál creen ustedes que es el porcentaje entre lo importante de las competencias duras y lo importante de las competencias blandas hoy en un proceso de selección o en un proceso de ascenso interior en una compañía. A ver, escriban en el chat sus ideas, sin temor a equivocarse, estamos aquí para conversar y para aprender. Cuéntenme, ¿qué porcentaje del 100%, ¿sí? ¿Cuánto pesan las competencias duras y cuánto pesan las competencias blandas hoy por hoy en los procesos de desempeño o en los procesos de selección? A ver, ¿quién se anima a seguir compartiendo acá unas ideas? Piedad nos dice 50 y 50. A ver, está interesante la propuesta de Piedad. Ya les voy a dar la respuesta, no se preocupen. Natalia, blandas 70, duras 30. Wow, Natalia se lanzó a lo disruptivo y al management 3.0 con toda. Me encanta, Natalia. Grisel Julián dice 80-20. 60-40. Julián, ¿qué dice Julián? Yo digo que 80-20. 80-20. Además, Julián está dateado porque estuvimos hablando de eso esta semana. 80-20, está buenísimo. Depende del rol, dice Manuel, me encanta. Depende del rol, pero en general 70 blandas y 30 duras, me gusta. Paola, experta en este tema, que tenemos acá a una super experta. Paola dice 60-40, eso está muy bueno. Esto me va gustando un montón. Hernando nos dice las duras 60 y las blandas 40. Eliana nos dice 70-30, ganando las blandas. Tatiana nos dice 60-40, Grisel 60-40, ok, por ahí Paula sigue escribiendo. A ver, ¿y qué dice Alfredo? Alfredo no ha escrito. ¿Qué dice Dayana? Que además Dayana es experta también en el tema de la gestión humana. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Fíjense que ha pasado algo interesante y solamente una persona hasta ahora, de quienes han compartido sus impresiones, le ha dado más puntaje a lo duro que a lo blando. Eso está interesante respecto a lo que venimos conversando. Lina nos comparte 60-40, ganando las blandas, todo apuntando a las competencias del ser. Muy bien, Lina, esto se puso ontológico y filosófico. A ver, aquí viene Dayana, cero presión social, no te preocupes. Tatiana no le he leído todavía. Muy bien, están muy interesantes sus apreciaciones y fíjense que nos vamos pareciendo un poco, ¿no? Dayana dice 60-40 y muchas personas 60-40, 70-30, pero les cuento que depende del rol. Tal y como lo escribió Manuel y tal y como lo acaba de escribir Dayana también. Depende del rol, ¿sí?
Hay roles, y vamos a decirlo de una manera muy fácil para comprenderlo. Hay roles que no tienen personas a cargo, que es lo que típicamente en gestión humana llamamos los contribuidores individuales, ¿sí? Son los analistas, son los especialistas o los coordinadores que no tienen gente a cargo, ¿sí? Estructuralmente hablando. Y por otro lado están los roles o los cargos que sí tienen personas a cargo, ¿sí? Que supervisan gente. Vamos a decirlo de manera muy sencilla. A los roles que supervisan gente, así tenga solamente un practicante dentro de mi estructura, hoy por hoy se le va a exigir mayor capacidad de competencias blandas y menor estructura de competencias duras, mientras que a los roles de contribución individual, la gente que no tiene gente a cargo, está muy 50 y 50. Es decir, esto es importante, mi estimado. Sea que yo voy a ser el gran gerente o sea que yo voy a ser la gran analista, esto es importantísimo, porque de alguna u otra forma ambos nos tenemos que adaptar al mismo mundo Bani. ¿Por qué al líder le ponemos la vara más alta en términos de las competencias blandas? Por lo que acabamos de revisar, y voy a ir un poquito para atrás, del Management 3.0, ¿sí? Para yo poder energizar a las personas, y ojo que dije energizar, no dije motivar, ojo con la diferencia, para poder empoderar a mis equipos, para poder alinear los obstáculos y seguir con el foco en el objetivo claro, sin olvidarme de que tengo seres humanos a mi lado, para poder desarrollar las competencias de ellos, pero también desarrollar las mías, para poder hacer crecer la estructura, es decir, más revenue, más dinero, más plata, más evita, y para poder tener una mentalidad de mejora continua, genuina y real, con innovación, se necesita mucha más interés en términos de inteligencia emocional y de autoliderazgo que libros de competencias duras. Porque fíjense, esto es un tema de personas, de contacto con el otro. ¿Mm? Es por eso que depende entonces del rol. Muchísimas gracias, Dayana y Manuel, por sus apreciaciones que me invitaron a mí a hacer la aclaración y por su participación. Vamos a seguir participando más adelante. Pero entonces, ¿las competencias cuáles son? ¿Sí? Son 10. ¿Qué montón? No, 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 Sonifer, ¿en serio? Uy, sí. Y les cuento que esto más bien ha ido creciendo. Esta información que les voy a compartir viene de uno de los estudios de Manpower Group en términos de qué están pidiendo las empresas hoy, y este estudio es de finales del 2020, es decir, se hizo en plena pandemia, con lo cual, ya que la pandemia ya va de salida, afortunadamente puede que esto cambie o aumente. Entonces, ojo con esas investigaciones en Internet. La primera, innovación. Obvio, y ya ustedes lo sabían. Ya ustedes sabían que la competencia de innovación, como una competencia blanda, iba a estar en este listado. ¿Cómo definimos la innovación? Como la capacidad de crear algo diferente, algo que se ajuste a lo que está ocurriendo en el mercado en ese momento, que puede que sea una innovación que solamente sea útil en el corto plazo, ojo, porque de repente necesitamos una nueva innovación en el corto o en el mediano plazo, y que además pueda generar un impacto en el desempeño de mi rol, ¿sí? Sea yo líder o contribuidor individual, pero ojalá también en el impacto del desempeño de las demás personas. Luego vamos a ver unos ejemplos. Esto lo voy a pasar para que vean el mapa completo. Segunda competencia, amortiguación del cambio. ¿Qué significa la competencia de amortiguar el cambio? Es poder devolver una respuesta positiva, adaptativa ante los cambios, ser un poco camaleones, ¿sí? Utilizar el sistema darwiniano de selección natural de adaptabilidad muy rápido y poder adaptarme de una forma positiva, es decir, no desde lo caótico o no desde el error sistemático o no desde el estrés o no desde la falta de detalles, ¿sí? Es hacerlo, pero es hacerlo de una manera positiva y efectiva. Reacción ágil. Y aquí viene todo el combo de esas metodologías ágiles de las que nos hablan un montón, que el Kanban, que el Scrum,
etcétera. Obviamente están acá muy relacionadas y es poder generar una respuesta de prioridad, de calidad y con mucha asertividad. ¿Está relacionada con el cambio? Sí y no. ¿Cuál es la diferencia entre la 2 y la 3? Que la reacción es tal como lo dice su nombre, es que yo estoy reaccionando ante algo que me están pidiendo, me están solicitando, es una pregunta, es un informe, ¿sí? Es una mejora de algo. Pero la amortiguación del cambio es también reaccionar de manera muy asertiva, pero ante un cambio que seguramente puede ser contundente, ¿sí? Y ojalá la amortiguación del cambio no sea reactiva, ojalá sea proactiva. Punto 4. Autocontrol. Estábamos hablando de inteligencia emocional, ¿se acuerdan? Estábamos hablando de autoliderazgo hace un segundo, pues acá está. Y es la capacidad para mantener equilibradas mis emociones, para seguir caminando hacia mis objetivos, para seguir haciendo que las cosas pasen a pesar de lo que está ocurriendo a mi alrededor, ¿sí? En términos de motivación, en términos de foco. Y, insisto, no solamente conmigo, sino también con las personas que tengo a mi alrededor, sobre todo si soy líder. Quinta, flexibilidad. La flexibilidad tiene que ver con adaptarme a diferentes situaciones, ¿sí? Pero, ojo, se parece a lo del cambio, sí, un poquito, pero la flexibilidad, al menos en este concepto y para este conversatorio, está referida a situaciones, a grupos o a personas. Es decir, esto tiene mucho que ver con aquella cosa que se leía en los años 80 de liderazgo situacional, pero también tiene mucho que ver con los temas de diversidad, de multiculturalidad, de intergeneracionalidad, de multifuncionalidad y todos los multi que se les ocurran a ustedes. ¿Por qué? Porque aquí la flexibilidad se refiere a poder adaptarme a si yo estoy trabajando, por ejemplo, con un grupo de personas que son de una religión diferente a la mía. Y yo debería comprender que ellos de repente el viernes en la tarde no trabajan por un tema de religión. O con una persona de una edad muy distinta a la mía, ¿sí? Sea porque esta persona sea mucho más adulta que yo o porque sea mucho más joven que yo. Y poder entonces comprender, conversar y construir a pesar de las diferencias. La sexta, colaboración dinámica. Bueno, me voy a ir un poco más atrás porque sé que ustedes le quieren tomar una foto a esto, un print de pantalla, a la cuenta de 3, 2, 1, foto, ok. 6. Colaboración dinámica. La colaboración dinámica tiene que ver con trabajar en equipo. Sí, lo sabíamos y eso lo traíamos desde el management anterior, pero en ambiente digital, que no es lo mismo ni se escribe igual. Comunicación versátil. Dicho en otras palabras, la omnicanalidad. Adaptar el canal a través del que yo me voy a comunicar en función de mi audiencia, en función de mis objetivos, en función de mi agilismo, de mi necesidad de priorización y demás. Es decir, enemigo de las rigideces en cuanto a que solo yo recibo indicaciones si me las escriben por correo electrónico de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de la 1 de la tarde a las 4 de la tarde. Cualquier otra cosa fuera de esa, yo no recibo comunicaciones. Eso sería lo contrario de tener una comunicación versátil. Punto número 8, o competencia número 8. Sensibilidad interpersonal. Esto suena interesante y tiene que ver con inteligencia emocional, por supuesto. Sony, ¿eso es empatía? Sí, no, va más allá de la empatía, ¿sí? Y fíjense, en esta tarde comprender, interpretar y entender genuinamente cuáles son esas emociones y pensamientos que guían la conducta de las personas con las que yo trabajo. ¿Eso es empatía? Sí, pero va más allá de la empatía, porque tiene que ver con la escucha activa, tiene que ver con empatía, con conversar, con generar seguridad psicológica para yo poder contar algo que necesito contar o levantar la mano si no sé o pedir ayuda sin miedo a que me vayan a hacer bullying, por ejemplo. Retroalimentación iterativa. ¿A qué se refiere la retroalimentación? Si eso ya lo sabíamos del management anterior, eso ya tiene tiempo en los modelos de liderazgo.
La retroalimentación iterativa tiene que ver con dar feedback rápido, al momento, diario, ahí, en caliente. Eso implica que ese líder tiene que estar ahí, en caliente, con la gente, ¿cierto? Porque si no, ¿cómo doy retroalimentación ahí en vivo y en directo con concepto ágil? No una vez al mes en el one-on-one, o cada 6 meses en la evaluación de desempeño, o cada 2 años cuando hagamos el congreso. Una gran diferencia. Y la número 10, importantísima por demás, porque de alguna otra manera engloba todo el resto, es el liderazgo de equipos en red. Ya sabemos, más o menos tenemos mucha idea de lo que es el liderazgo de equipo, sin duda alguna, pero acá la gran diferencia es el poder trabajar con diferentes redes, ¿sí? Al mismo tiempo, o células, que también se llaman así, o matrices, que se llaman así en las organizaciones, poder liderar a cada red sabiendo que cada red tiene sus particularidades, sus diferencias, sus diversidades y demás, y hacer que colaboren. Ya no es esta cosa de yo con mi grupo, yo con mi gente, aquí mamá gallina, protegiendo a mi gente y yo los conozco y ellos me conocen a mí y nos vamos todos juntos a almorzar. Va un poco más allá, además pensando en los ambientes digitales que en algunos casos son nacionales, son regionales o son globales. Entonces, estas son las 10 competencias, pero vamos a profundizar un poquito y vamos a dar unos ejemplos. ¿Quieren tomar un print de pantalla de estas otras 5 competencias para que tengan las 10 a la cuenta de 3, 2, 1, foto o print de pantalla? Les reto a lo siguiente. Y al final me van a escribir la calificación total. Son 10 competencias, ¿ok? Yo voy a ir dando unos ejemplos para que nos las vayamos imaginando y para que esto tenga un poco más sentido. Y ustedes van a ir pensando, del 1 al 10, ¿qué tan desarrollada tenga yo esta competencia? Y van sumando, vayan anotando en su hojita. Aquí saqué 8, aquí saqué 10, aquí tengo 10, aquí tengo 1, aquí tengo 5. Y al final vamos a ver de 100 cuánto sacamos. ¿Les parece? Vamos. Innovación, son las mismas 10, no las voy a cambiar, lo que voy a profundizar. ¿Ok? Si me quieren interrumpir, me interrumpen. Innovación. ¿Qué es innovación? Palabras muy sencillas y en términos de gestión humana y en términos de selección o en términos de desarrollo organizacional. Hacer y promover lo que siempre hemos hecho, pero diferente. Siempre hemos vendido jugos de naranja, pero ¿qué tal si ahora los empacamos en otro lugar? ¿Qué tal si en vez de ser un jugo de naranja anaranjado le cambio el color? ¿Qué tal de ser un jugo de naranja con grumitos y con cositas naturales de la naranja? Se las quito. ¿Qué tal si es un jugo de naranja sin naranja? Pues pasa con el café. ¿Y qué tal si es un jugo de naranja plus croissant? Es decir, lo mismo que siempre hemos hecho, pero diferente. Y mientras más disruptivos, mejor. Ejemplo, implementar un nuevo canal de ventas B2C. Si yo siempre he vendido el B2B, es decir, de empresa a empresa, ¿qué tal si empiezo a vender de empresa a cliente final? ¿Quién quita que por allí yo tenga una oportunidad de negocios que no me había dado cuenta que la tenía? Entonces, del 1 al 10, a ver, calificándose cada uno, no en el chat, todo esto es privado. Ahí en la hojita donde están anotando, ¿cuánto saco yo del 1 al 10 en innovación? Segunda competencia, amortiguación del cambio. ¿Y qué mejor símbolo que este? ¿Recuerdan ese puerto? El VGA, que muchas veces lo utilizamos en los computadores, en los televisores y que ahora ya prácticamente ha desaparecido y lo sustituyó el HDMI y ahora lo vuelvo a sustituir el puerto C, pero bueno, así vamos. ¿Qué es amortiguación del cambio? En palabras muy sencillas. Adaptarme a los cambios y venderlos desde una nueva oportunidad. Es decir, yo me adapto y además soy promotora de cambios. Vendo el cambio como algo nuevo, como algo positivo, como algo que necesitamos, como algo que nos va a hacer ir más allá. ¿Sí? Entonces, fíjense que no tiene que ver con solamente me adapto y ya, sino que además lo promuevo. Imagínense las cosas interesantes que pudieran estar pasando en los procesos de selección hoy para medir esa competencia de amortiguación del cambio. Un ejemplo,
adaptar el delivery de servicios al nuevo sistema híbrido. Está interesante. Por ejemplo, las empresas de catering, que antes nos hacían los refrigerios cuando íbamos a las capacitaciones presenciales o teníamos una reunión en la oficina. ¿Qué pasa con estas oficinas que están trabajando en sistema híbrido y tienen unas personas en la oficina a quienes tienen que entregarle un refrigerio o un coffee break, pero además tienen una cantidad de personas conectadas online en 12 puntos diferentes, por ejemplo, de la ciudad de Bogotá? ¿Cómo yo me invento un sistema de delivery para poder llegar a estas personas y que tengan su refrigerio en tiempo y forma? Entonces, fíjense que tiene que ver con el cambio, pero sacarle provecho, porque es que además, en este ejemplo, ya no solamente necesito un solo repartidor, necesito por lo menos 12, ¿sí? Entonces ahí hay algo bueno, porque estoy generando empleo y porque estoy diversificando mi scope. Eso por poner un ejemplo. A ver, ¿cuánto sacan ustedes en amortiguación del cambio? Reacción ágil. ¿De qué va? Responder con calidad, aunque no todo esté perfecto o completo. Ay, yo sé que con esta frase hay gente que le duele el hígado. Porque durante muchos años hemos trabajado con la mentalidad de lo perfecto. Revísalo otra vez, revísalo otra vez, revísalo otra vez. No mandes el correo, espera, ya va, un segundo. No hagamos el lanzamiento, vamos a posponerlo. ¿Por qué? Porque el tono de las flores no es exactamente el color del tono del logo. Y esto pasa con las cosas grandes y con las cosas chiquitas, pero la perfección es enemigo del agilismo, porque además el agilismo no cree en la perfección. Cuando ya creemos que tenemos la cosa terminada, listo, perfecta, maravillosa, viene un cambio y nos toca volver a empezar. Entonces, la reacción ágil tiene que ver con responder a pesar de que sé que puedo cometer errores, a pesar de que puedo cambiar mi decisión más adelante, a pesar de que todavía me falta información para seguir avanzando, o a pesar de que todavía mi producto no está terminado. Un ejemplo, enviarle al cliente prototipos de productos semi-terminados para su feedback. Si lo piensan bien, es un hit. Porque si yo le entrego a mi cliente algo semi-terminado, mi cliente me va a dar un feedback valiosísimo para terminar de ajustar lo que hace falta sin caer en reproceso. Eso es lo que hace Windows. Lanza los Windows así nomás, espera que salgan los errores, espera que los usuarios empiecen a reportar las fallas y trabaja sobre las fallas reales que el usuario les va reportando. No se ponen ahí horas y horas a trabajar pensando que todo va a salir perfecto antes del lanzamiento. ¿Qué tan agilistas son ustedes del 1 al 10? Autocontrol. Oh my God, nos pusimos psicológicos. Conocer cómo cambia mi forma de trabajar ante las situaciones difíciles y gestionarlo. Chicos, todos cambiamos ante el estrés. Todos. Es humano. Nuestro cerebro cambia químicamente hablando cuando estamos bajo situaciones de tensión. Eso hace que reaccionemos de una forma distinta porque las emociones son distintas. A todos nos pasa lo mismo, pero eso ya no es excusa, porque ahora el reto es reconocerlo, ¿sí? Y además darle manejo, gestionarlo con diferentes herramientas de autocontrol y de autorregulación emocional. Por ejemplo, practicar estrategias de autorregulación emocional antes de responder un correo difícil. ¿Cómo qué? ¿Cómo respirar? Una respiración. 4, 2, 6 es buenísima antes de ir a soltar toda la ira que me genera un correo particular, por ejemplo. ¿Qué tan buenos son ustedes en el autocontrol? Flexibilidad. Abrirnos a las distintas posibilidades y puntos de vista con multiculturalidad. Ay, Dios mío, y esto no tiene nada que ver con ser solamente Colombia, Colombia, esto es mundial, mundialito del mundo mundial. Curiosidad, esa persona que es diferente, oye, ¿será que la voy a ir a conocer a ver qué? Y poca tolerancia a la discriminación, porque es que además este concepto va en doble vía, ¿sí? Nos piden flexibilidad en las empresas hoy, pero además nos piden levantar la mano por temas éticos
cuando observamos que no hay flexibilidad en nuestro entorno. Entonces esta cosa se puso más complicada, ¿sí? Y muchos líderes de muchas empresas tienen la responsabilidad doble. El reportar por términos o de compliance o en términos de códigos de ética cuando está ocurriendo una situación de discriminación, de bullying, de no reconocimiento a la meritocracia, ¿sí? Un ejemplo, usar a favor de mi objetivo, yo como líder, la diversidad de los puntos de vista que me dan las intergeneracionalidades. ¿Por qué? Porque si yo siento, tenemos un problema de empaque, no sé, y yo siento a 2 centennials, gente de 25 años, a 2 millennials, gente de 35 años, a 2 de la generación X, 48, a 2 de los baby boomers, 65, y los pongo a los 8 a conversar y a solucionar el problema de empaque, señores, la solución que va a salir de ahí va a ser una cosa espectacular y además súper versátil para llegar a diferentes targets y a diferentes consumidores. Entonces, uso la diversidad para transformarla en algo positivo para mis objetivos. ¿Qué tan buenos son ustedes con eso? Colaboración dinámica. Usar la tecnología y su dinamismo para hacer que las cosas pasen, ¿sí? Existe un Microsoft 365, existe una nube de datos, existe un servidor donde se guarda todo, existe un OneDrive donde es un repositorio de información, existen unos SharePoint donde nos compartimos cosas y trabajamos al mismo tiempo, esté yo en Tokio y la otra persona está en California, etcétera, ¿sí? Entonces, un ejemplo es utilizar la nube en los ambientes, por ejemplo, del Microsoft 365 o del Google Work o del Slack o de todos estos sistemas que existen ahora interconectados para construir un mismo reporte entre varias personas que están en diferentes lugares del mundo y que además mi cliente lo puede ver en tiempo real, online, actualizado. ¿Ustedes se imaginan? Ya existe. El tema está en qué tan abiertos y dispuestos estamos para aprender y para impulsar este tipo de soluciones de colaboración dinámica en nuestros cargos actuales o en esos cargos de esas puertas a los que ustedes quieren ir a tocar en términos de sus procesos de selección. Ese es el reto. Entonces, del 1 al 10, ¿cómo están en colaboración dinámica? Comunicación versátil es conocer cómo y por dónde mi audiencia prefiere recibir los mensajes claves. ¿Cómo? Es decir, que ya la gente no se va a adaptar a mis correos electrónicos o a mis llamadas a las 7 de la noche o a mis WhatsApp los domingos en la mañana. No, no, no. Usted tiene que preguntar. Usted tiene que preguntarle a la gente por dónde quisiera que se dé la comunicación, para que sea versátil, para que sea realmente veraz, ¿sí? Entonces, un ejemplo es construir un mapa de canales de comunicación por grupos de interés. Entonces empiezo yo a descubrir, por poner un ejemplo, que los chicos de finanzas prefieren el WhatsApp, porque es que ellos están embolatados con muchas cosas todo el día y les llegan miles de correos. Entonces, si yo necesito algo urgente del equipo de finanzas, por ejemplo, les mando un WhatsApp. Pero de repente los abogados me dicen, no, Sonia, necesito un correo, ¿ok? Correo será. Pero tengo de repente la gente de gestión humana que me dice, no, mándame un chat de Teams. O tengo de repente la gente de producción que me dice, uy, no, yo creo que mejor vienes a mi oficina y me echas el cuento, porque yo estoy aquí enredado con las máquinas y no estoy viendo el computador ni el celular. Entonces, utilizo la omnicanalidad, la versatilidad de canales de comunicación que tenemos en este momento para asegurarnos que el mensaje se entregó y se comprendió del 1 al 10. ¿Qué tan buenos son ustedes en este ejercicio de flexibilidad de liderazgo en términos de comunicación? Sensibilidad interpersonal. ¿Eso qué era? Conocer y empatizar con las motivaciones de los otros, entendiendo que yo como líder no puedo motivar a mis colaboradores. Yo como líder puedo conocer qué los motiva y generar espacios propicios para que esa motivación se fortalezca, pero no los puedo motivar
¿Por qué? Porque esto es muy personal. A la gente le gusta lo que le gusta. La gente prioriza lo que prioriza. La gente se gasta la plata en lo que se gasta la plata y yo no puedo meterme en eso. Un ejemplo es indagar más que proponer ante la resistencia de alguien en el equipo. Es decir, cuando yo tengo a alguien en mi equipo que se resiste al cambio, ¿por qué será? ¿Qué es lo que está detrás? ¿Qué motiva a esta persona a no utilizar el formato nuevo? ¿Lo voy a intuir? Mejor voy y pregunto. Genero cercanía, genero sensibilidad interpersonal, construyo empatía y puedo tomar acciones efectivas para que en efecto mi colaborador utilice el formato. O por qué no, le pido que haga un formato nuevo y de repente es mucho mejor para todos. ¿Qué tan bueno o qué tan buena soy yo en estos temas de sensibilidad interpersonal? Retroalimentación iterativa, ¿sí? Y es aquella retroalimentación que ocurre allí en caliente. Y es dar, ¿sí? O pedir feedback inmediato, preciso, ¿sí? No esperar a terminar el proyecto dentro de 6 meses para saber cómo me fue o para saber si lo estoy haciendo bien, ¿sí? Y hay un ejemplo que nos da la metodología Scrum, que forma parte de las metodologías ágiles y es hacer reuniones y avances de proyectos 10 minutos todos los días. Puntualito. ¿Usted en qué va? ¿Usted qué necesita? ¿Usted qué problema tiene? ¿Usted cómo lo podemos ayudar? 10 minutos. Muy bien, siga así. Sigue todos estos días haciendo eso porque te está yendo buenísimo. O mira, no, ayer me di cuenta que eso no está funcionando, así que mejor cambiamos la estrategia. Dime tú qué vamos a hacer hoy diferente. Y es una retroalimentación genuina que va y viene, ¿sí? Yo como líder la recibo, como líder la comento y la comparto. Y entre los colaboradores, y por eso la necesidad de generar seguridad psicológica, también está la retroalimentación iterativa, donde ellos se van alimentando entre ellos y se van dando feedback mutuo. ¿Qué tan raro les suena a ustedes todo esto? ¿Qué tanto les gustaría? ¿Qué tanto lo han puesto en práctica? Del 1 al 10, calificamos entonces nuestra capacidad de retroalimentación iterativa. Y la última, generar influencia desde las capacidades y las diferencias. Ese es liderazgo en red. El poder conocer los talentos de cada uno de los grupos o subgrupos que yo lidero, incluido al otro líder, ¿sí? Y sacarle provecho, generando influencia, generando conversación, generando innovación, ¿sí? Por ejemplo, combinar profesiones y años de experiencia, es decir, años de antigüedad dentro de la compañía, para brindar una solución nueva, ¿sí? Ya no es esta cosa de, no, preguntamos a los ingenieros saben. No, no, no. Pregúntales a los ingenieros, pregúntales a los contadores y pregúntales además a los comunicadores sociales y pregúntales además a la gente de tecnología para que ustedes vean que lo que se genera allí luego de ese trabajo en equipo y de esa red definitivamente es mucho más provechoso, es mucho más efectivo, es mucho más productivo que si solo hubiesen generado las soluciones solamente un área de compañía. Entonces, ya tenemos las 10 con algunos ejemplos como bien puntualitos, ¿sí? Empiecen a sumar, ¿ok? Vamos a sumar esos 10 dígitos, esas 10 cifras, para que ustedes saquen la cuenta de 100, más o menos cómo estamos en estas específicas competencias blandas. Que ojo, yo traje 10, pero son muchos más. Así que si ustedes tienen otras distintas a estas, no se preocupen, están muy bien también. Este es un mapa, es un esquema y es un prototipo, pero chévere que además pueda venir la reflexión de, venga, si yo acabo de descubrir que tengo algunas bajitas, ¿qué hago con eso? Mi recomendación, y de acuerdo al modelo Grow, es no haga nada con eso. Más bien, fíjense en las competencias que tiene altas, las que tiene 10, las que tiene 8, las que tiene 9, las que tiene 7. ¿Por qué? Porque si ustedes realmente se ponen a invertir tiempo y ganas en seguir desarrollando las competencias blandas que ya tienen a muy buen nivel, es altamente probable que eso se convierta en un talento maravilloso y por allí vaya su valor diferencial. No le gasten mucho tiempo, ni le gasten mucho dinero a las competencias que tienen un poquito más bajitas. Más bien, júntense con la gente
que tiene altas las que ustedes tienen bajitas. ¿Para qué? Para generar liderazgo de equipo en red y además generar equipos de alto rendimiento. ¿Mm? Seguramente todos tenemos ejemplos de nuestra vida profesional donde hemos puesto en evidencia nuestras competencias blandas y nuestras fortalezas. Y tener esos ejemplos a la mano en una entrevista es la gran diferencia entre ser un candidato más que asiste a una entrevista o ser el candidato, ¿sí? Entonces, aquí un datico para aquellos que están en procesos de selección en este momento. Pónganse a pensar y a reflexionar qué cosas he hecho yo, así, concretas, específicas, donde se puedan evidenciar algunas de las competencias que Sonifer me acaba de contar. ¿Qué he hecho yo en mi empresa anterior que tenga que ver con la comunicación versátil, por ejemplo? Si yo tengo esos ejemplos allí en concreto a la mano, los puedo compartir, los puedo mercadear. Eso se puede convertir en mi valor diferencial y puede ser la gran diferencia, la redundancia, entre tener esa oferta soñada. Recomendaciones finales y ya casi nos vamos. Por un lado, analiza cuál es tu nivel en cada competencia de forma genuina y sincera, más allá del ejercicio del día de hoy, ¿sí? Y la segunda recomendación es, ojo, identifica herramientas prácticas para fortalecer aquellas competencias en las que ya eres excelente y potencia tu talento. Enfocarnos en ser buenos en todo ya no está de moda, mis estimados. Ahora somos excelentemente buenos en algunas cosas puntuales y nos juntamos con otros que son buenos en los que nosotros no somos tanto, ¿sí? Porque además esa es una estrategia maravillosa para crear seguridad psicológica. Yo te necesito, tú me necesitas, trabajamos en conjunto. Otra recomendación, busquen ejemplos específicos de su vida y úsenlos, compártanlos, comuníquenlos, sobre todo si están pensando en desarrollo profesional. Y ponle foco a tus talentos y sácalos al mundo. Habla de eso, ¿sí? Habla de lo que tú sabes, habla de lo que tú tienes. Si tú sabes herramientas de autocontrol, compártelas. Si tú sabes de generar reacciones ágiles en ambientes complicados, comparte eso también. Porque en la medida en la que mostramos las competencias blandas, porque además esas no están escritas en la hoja de vida, por cierto, en la medida en la que las mostramos, nosotros mismos empezamos a crecer y a desarrollarnos más en este mundo Bani. Aumenta nuestra capacidad y nuestro nivel de empleabilidad y ocurre algo muy bonito además. La gente empieza a reconocernos esas competencias blandas, en algunos casos son bien difíciles de entrenar, y puede que hasta nuestra autoestima profesional crezca. O sea, esto es un ganar-ganar por todo lado. Bien, esta era la información que queríamos traerles y compartirles para reflexionarlas juntos. Quisiera escucharlos, quisiera conocer sus comentarios o sus consultas sobre todo esto que a veces es como, uy, esto está muy difícil. No, no, no es difícil. Fíjense que cuando lo llevamos a los ejemplos, la cosa es un poquito más sencilla de comprender. Julián está que se habla. Cuéntanos, Julián. No, Sony, gracias. No, una pregunta es que mencionaste al final que las competencias blandas no se ponen en el currículum. ¿Por qué? No, no se pone en el currículum, ¿sí? Pero Y a través eso, de y eso algún lo vamos a ver logro, juntos en nuestra, objetivo. eso Ajá. lo vamos a ver juntos en nuestras sesiones de coaching, pero para que lo tengan ustedes presente. ¿Por qué las competencias blandas no van en el currículum? Las competencias que van en el currículum son aquellas, y creo que esta conversación la tenía con Teresa. ¿Teresa estaba aquí? No. Con Dayana la tuve también. Las competencias que se colocan en el currículum son aquellas que en el mismo currículum o en la misma hoja de vida encuentran un argumento de existencia genuina. ¿Sí? Si yo pongo en mi hoja de vida, por ejemplo, que soy un excelente líder multicultural, quiere decir que en mis experiencias profesionales, en mis logros, por ejemplo, se evidencia mi capacidad de liderazgo multicultural. Si no hay evidencia de la competencia blanda en mis logros, en mis cargos o en mis responsabilidades de manera explícita, no debo colocar las competencias blandas. ¿Por qué? Porque deja de ser una competencia y empieza a ser una flor que yo misma me coloco. Es subjetivo.
¿sí? Entonces, estos listados que veíamos antes en las hojas de vida de profesional responsable, comprometido, trabajador en equipo, líder Ujú. excelente, impecable puntualidad, eso ya no va. Porque esas son De acuerdo. opiniones personales, es una autoevaluación muy subjetiva. Para que sea una De competencia acuerdo. necesitamos el ejemplo, lo tangible. ¿Sí, Julián? Perfecto, sí, muchas gracias. Muy bien. Igual eso lo Y me vamos a gustó trabajar mucho, juntos. vale, Eso me lo gustó vamos a mucho el trabajar comentario juntos. acerca de, Sí. perdón, sí, disculpa que te interrumpí. Me gustó mucho tu comentario de cuando yo veo que no tengo alguna de estas competencias blandas, juntarme con esta persona dentro de la organización, pero para eso tengo que tener mucha sensibilidad interpersonal, ¿no? Me encantó, sí, obvio. Y tengo que acercarme a la gente, y tengo que hablar con esa gente, y tengo que tomar café con esa gente, chico, pero qué cosa tan Vale, rara. Sí, vale. toca para saber con quién juntarnos, que es justo esa llave ganadora espectacular para hacer sinergia. Muchas gracias, Muy Sonia. bien. A ti, Julián. ¿Otra pregunta? ¿Comentario? Cuéntanos. Anímate. Lina, adelante. Señora, desde el autoestudio, ¿cómo puedo yo fortalecer mis competencias blandas? Ok, o sea, tú solita, ¿sí? Lo primero, Lina, y en líneas generales es recomendación de psicólogo, si tú quieres trabajar en tus competencias, que no sean muchas en un año, o en 6 meses, o en 3 meses, que sean máximo dos. Entonces tú las escoges. Entonces tú dices, bueno, yo me voy a buscar herramientas y me voy a buscar información y me voy a buscar personas que sean muy buenas en dos de estas competencias. Y recuerda la recomendación, ojalá escojas para fortalecer aquellas en las que ya eres muy buena, ¿sí? Ahora, en lo práctico, en lo tangible, ¿de dónde saco la info? ¿O de dónde saco las herramientas? ¿Sí? Va a sonar muy trillada la respuesta, pero es la realidad. De Google. Porque además, esto viene de un estudio de Google. Y ellos son los que se sentaron a definir todo esto y se sentaron a revisar los comportamientos y se sentaron a definir cómo llevar una competencia de nivel A a nivel B. Entonces, el googlear la competencia que yo quiero trabajar me va a traer una cantidad de información que yo puedo ir dosificando, pero tengo que combinarla con la práctica y con lo que acaba de decir Julián. Tengo que ir con la gente a ver qué, cómo funciona, cómo la voy moderando, ¿sí? Por ejemplo, esta cosa de el trabajo multicultural o el trabajo diverso, ¿sí? Muy chévere el TED Talk o el libro al respecto, pero genuinamente hablando, la competencia va a empezar a crecer en la medida en la que yo me abro a compartir con personas diversas a mi grupo demográfico, por ejemplo, ¿sí? O a mi religión o a mi, qué sé yo. ¿Mm? Bien, Lina, ¿te respondí o te dejé más en la duda? No, perfecto, muchísimas gracias. A ti. Vamos a darle la palabra ahorita a Ramsés, pero antes Tatiana había escrito desde hace ratico una pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de hablar de las competencias blandas durante la entrevista? Oh, Tatiana, me encantó esa pregunta. Durante la entrevista no hablamos de las competencias blandas, las mostramos. Es decir, no te cuento cuán amable soy amable. No te digo qué maravilla de autocontrol emocional tengo, no, lo muestro. ¿Sí? No te hablo de la maravillosa cosa que soy yo con la comunicación versátil. No, la ejecuto. ¿Sí? Y si me hablas por WhatsApp, pues te respondo por WhatsApp o te pregunto, venga, señor reclutador, ¿por dónde quiere que le mande la hoja de vida? Venga, señor entrevistador, ¿por dónde quieres que nos comuniquemos? ¿Quieres que hagamos una llamada por Google Meet o prefieres que sea una llamada normal o que vaya a tu oficina? Es decir, la mejor forma de mostrar una competencia blanda es demostrándola. ¿Por qué? Porque puede pasar lo que le contaba ahorita a Julián. Si yo me pongo a dar una lista de mis competencias blandas, pero sin base argumentativa y sin hechos concretos, en realidad pareciera que me estoy echando flores y que yo soy lo máximo del planeta, ¿no? Pero si las muestro, ya la cosa cambia.
Bien, Tatiana, ¿te respondí? Ah, perfecto, mil gracias. Chévere, me alegro. Entonces, Ramsés, cuéntanos. Sonifer, gracias, y gracias por la presentación, excelente. Te quería, era básicamente la misma pregunta que hizo Tatiana. Yo más bien diría que en el caso de una entrevista, yo debería de tener identificada aquellos logros que están más relacionados con mis habilidades blandas para poder hacer mayor énfasis en esas habilidades que mis habilidades duras. ¿Estaría en lo correcto? Me encanta Ramsés y me siento orgullosa de ser tu coach. Sí, así es. Tal cual, Piedad también dice, de acuerdo con Ramsés, y de hecho Piedad forma parte de nuestro equipo de consultoría. Muy bien. De hecho, sí. Si yo tengo por ahí en mi cabeza, y fíjense que hay recomendación, si yo tengo por ahí en mi cabeza, ¿qué he hecho yo donde se muestra de forma específica la competencia? Yo echo el cuento de lo que hice, cómo lo hice, cuándo lo hice, con quién lo hice, por qué lo hice. Y ni siquiera la tengo que nombrar, sino que ella aparece y la otra persona que me está escuchando o que lo está leyendo en la hoja de vida, en dado caso estemos hablando de los logros de la hoja de vida, ahí la mira. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, llevándolo mío a la hoja de vida o al currículum, si yo tengo logros importantes de los cuales hablar en términos de mi liderazgo, mi cercanía, mi innovación, mi multiculturalidad, por ejemplo, escríbanlos y colocan ahí específicamente, pues, qué fue lo que hicieron, qué fue lo que lograron, cuál fue el impacto que generaron. Eso evidentemente se lee de una manera definitivamente mucho más contundente para efectos de su empleabilidad que, ¿sí?, simplemente dar un listadito de habilidades a un costado de la hoja de vida y ya, porque el contexto, ¿sí?, los fortalece, ¿sí? Y cuando uno como reclutador lee esos logros, con sus ejemplos, etcétera, uno ya se está imaginando la competencia. Ya tienen la mitad del camino ganado. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra preguntita por ahí? Yo voy a dejar de grabar porque, bueno, para efectos prácticos terminamos la presentación.